Puesta en marcha del Elite Soldamac 1200. Una vez recibimos la máquina y la desempaquetamos, la conectamos al voltaje que indica la placa, el voltaje correcto, y muy importante, fijamos la máquina al suelo con los 4 orificios y situamos bien el apoyo del portasierras, para que cuando introducimos sierras de gran diámetro, ya que puede soldar placas en sierras hasta un diámetro de 1200 milímetros, no nos volque la máquina. Su funcionamiento es muy simple. Disponemos de 2 volantes, uno para establecer el diámetro de la sierra y otro para el ángulo. El motivo de hacerlo con volantes es porque cuando la sierra es muy grande y pesa mucho, costaría mucho hacerlo con palancas. Luego, para introducir la sierra, este es un polo del electrodo que debemos sujetarlo al cuerpo de la sierra, y la sierra va montado en su portasierras. Este portasierras dispone de un anillo centrador cónico para adaptarse a los diferentes agujeros que tenga la sierra. Los portasierras pueden fijarse en diferentes posiciones según el diámetro que tenga la sierra y los ángulos que tengan los dientes. Es decir, yo ahora la tengo fijada aquí, pero si fuera una sierra muy pequeña, lo podría fijar más adelante o, dependiendo del ángulo, más abajo o abajo del todo, por ejemplo, para ángulos negativos. Cuando sujetamos la sierra, podemos fijar el tope del portasierras para que la sierra, el diente, nos vaya siempre a la misma posición. Y aún lo más importante es fijar el tope del cuerpo para que cada diente vaya soldado a la misma posición. Y por lo tanto, el proceso de rectificado de los flancos sea el menor o el más corto posible. Una vez tenemos esto fijado, introducimos el portasierras. Ahora vamos a ver el portasierras pequeño y el anillo de centraje. Ya tendríamos la sierra centrada. La ponemos a la posición. Recordemos que hemos dicho que podemos situar la posición mediante este tornillo de aquí a la posición que queramos, y igualmente en el cuerpo mediante este tornillo de aquí también le podemos ajustar la posición donde queremos soldar. Cuando lo tenemos, fijamos y ya tendríamos la posición. Ahora acercaríamos la sierra a la placa del electrodo de soldadura para que el diente descanse sobre la placa donde colocaremos el diente. En este caso, por ejemplo, aquí estaríamos bien porque todo el diente se apoyaría. Y luego, con la palanca de arriba, fijamos el ángulo para que quede plana. Importante también, dependiendo del diámetro de sierra que tengamos, tenemos varios ajustes para el electrodo. Ahora mismo estoy trabajando aquí, pero puedo hacerlo aquí, si es una sierra más grande, o aún más atrás. Esto dependerá del diámetro de la sierra, si no queremos ajustar tanto. Cuando tenemos ya esto, fijamos el electrodo a la sierra para que entonces haya conductividad eléctrica a través de la sierra para poder realizar la soldadura. Una vez ya lo tenemos, apoyamos y seleccionamos el diente que queramos soldar. Cuando vamos pasando los dientes, debemos ir moviendo el electrodo, de forma que con el peso de este
ya la propia sierra cae sobre nuestro electrodo. Cuando ya tenemos esto, para seleccionar la potencia de soldadura o desoldadura, mediante el potenciómetro, oiremos el clic y se inicia ya el calentamiento de la placa. Ahora podríamos sacar el diente para luego poner otro diente nuevo. Y este sería el proceso. Cuando tenemos una sierra mayor agujero, mayor diámetro, etc. Entonces debemos cambiar el soporte de las sierras. Utilizaríamos este de acá grande. Igualmente, si tuviéramos alguna sierra con algún ángulo muy particular, como por ejemplo las de aluminio, disponemos de esta pequeña plantilla para este eje de acá poderlo mover libremente, o incluso incisores cuando son muy pequeños podemos desplazar el portasierras a otra posición aún más cercana para poder hacer los pequeños diámetros o ángulos muy particulares.